Durante estas semanas hemos visto cómo la ciencia nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana. La ciencia nos puede ayudar en muchas situaciones, por ejemplo, cómo encontrar pareja, nos puede ayudar a mejorar nuestra salud, a ganar más dinero, a darle una educación más adecuada a nuestros hijos, a ser mejores personas. Pero ¿qué podemos hacer cuando la ciencia no puede responder nuestras preguntas? La ciencia requiere de verificación, pero hay muchas cosas que no podemos verificar, por lo menos con los métodos con los cuales contamos actualmente. Por ejemplo, qué hubo antes del Big Bang, o qué hay después de la muerte, o cómo será nuestro planeta en 1000 años, o qué hubiera pasado si no se hubiese destruido la Biblioteca de Alejandría, o simplemente para qué estoy vivo. En muchos casos, la ciencia es limitada por la complejidad. Las interacciones irán generando información a la cual todavía no tenemos acceso, por lo tanto, nuestra predicción es limitada. Por ejemplo, en un mercado de valores, no sabemos cuándo será la próxima caída. La ciencia todavía no tiene las herramientas para poder generar esta información y no se está buscando tanto predecir el futuro, sino más bien detectar señales de alerta temprana para poder tomar acciones preventivas. Cuando no tenemos conocimiento, esto puede generar miedo. Y esto es natural porque la ignorancia es una fuente de sufrimiento. Porque si no conocemos cómo funcionan las cosas, es muy fácil dañarnos y también dañar a las personas que nos rodean. Y no solo eso, sino que también la ignorancia puede generar otros sentimientos como celos, apego, ira, enojo, violencia, las cuales pueden dañar no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Aún así, como se muestra en la Apología de Sócrates, muchas veces es mejor estar conscientes de los límites de nuestro conocimiento. En este sentido, la ciencia reduccionista en algunos casos ha sido demasiado orgullosa, tratando de vender la idea de que podemos alcanzar todo el conocimiento posible del universo. Sin embargo, pues esto no se ha logrado y no hay ninguna señal de que esté cerca de lograrse. Tal vez un ejemplo muy claro de este intento de controlar a nuestro entorno, a nuestro planeta, a la naturaleza, se puede ver con lo que se intentaba en la Unión Soviética de cambiar el sentido de los ríos en Siberia para llevar agua a las estepas asiáticas, lo cual obviamente no se ha podido y no se puede hacer. Los límites de la ciencia nos demandan tener humildad, no solo con respecto a lo que sabemos que no sabemos, pero más aún con respecto a lo que no sabemos todavía que no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones cuando la ciencia es limitada? Bueno, que no podamos aplicar completamente la ciencia para responder a alguna pregunta no significa que no podamos aplicarla parcialmente. Esto nos llevaría a hablar de métodos parcialmente científicos o protocientíficos. Siempre hay que dudar para evitar dogmas, y la lógica nos puede ayudar a comprobar la consistencia interna de las ideas y de los planteamientos. Y finalmente, si tomamos una visión pragmática, esta nos ayudará a guiar con respecto a cierta utilidad o a cierto propósito que tengamos, alguna explicación que estemos buscando. Por ejemplo, puedo preguntarme si desde mi contexto me conviene creer en la existencia de la vida después de la muerte. Y pues esto es algo que no podemos verificar, ni si existe ni si no existe. Entonces, para guiar nuestra opinión, podemos preguntarnos qué tan útil es creer en la vida después de la muerte y también qué tanta congruencia lógica tiene en base a las experiencias que hemos tenido. Y finalmente, si nosotros no podemos comprobar nuestras explicaciones, tampoco podemos desechar fácilmente las de los demás, ya que están en otros contextos. En otros casos, donde no encontremos respuestas a nuestras preguntas, podríamos simplemente preguntarnos, ¿por qué todo debería de tener por qué? Tal vez no estamos haciendo la pregunta adecuada o simplemente la pregunta no tiene respuesta. En este video vimos los límites de la ciencia en distintas situaciones y cómo podemos tomar buenas decisiones a pesar de esto. Por un lado, podemos tomar una visión pragmática y tratar de evaluar qué es lo que más nos conviene, y por otro también podemos aplicar parcialmente métodos científicos. En los próximos videos vamos a ver los límites de la ciencia con respecto a la ética, a la estética y a la espiritualidad.